Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En este tema del día de hoy vamos a explicar y vamos a abordar sobre la estadística y cómo son importantes estos temas de la media, la moda, la mediana y cómo los podemos ver en las gráficas, qué significan, qué podemos interpretar con ellos, qué podemos aprender de esas cuestiones y es sumamente importante cómo las construimos y les damos un sentido visual, porque a veces resulta un poquito complicado entenderlo. Entonces vamos a ponerle atención a este tema. Esta parte de las matemáticas, que se conoce como estadística descriptiva, es la primera parte de la estadística que nosotros abordamos cuando también trabajamos con la probabilidad. Casi siempre van de la mano, pero eso se va a enfocar nosotros ahorita en este nivel en tres aspectos bien importantes, que es comprender para qué nos sirven los datos. ¿Qué tienen de relacionado los datos? La información, cuando vemos muchos números, ¿significa algo? ¿Puede pasar algo curioso por ahí? Vamos a ver un ejemplo antes de abordar todo esto. Imaginemos el siguiente caso. Supongamos que tenemos deportistas. Y estos deportistas tienen un antes y un después de un entrenamiento. Ujú. Vamos a tomar estos valores así. Voy a ponerle aquí el antes y el después. Ujú. Y vamos a encontrar datos. ¿Qué datos podemos ponerles, por ejemplo? Vamos a poner por aquí un 13.0, 15.1, 12.2, 11.5, 13.8 y un 14.2, por ejemplo. Vámonos con la misma cantidad de personas o de deportistas. Y vamos ahora a poner estos siguientes elementos. O que encontramos esto. 13.5, 15.9, 12.6, 12.0, 14.0 y 14.3. Ok, así a simple vista, pues vemos que los datos han aumentado. Supongamos que cada uno de ellos representa a un deportista, cada uno. Y entonces estamos diciendo el siguiente ejemplo. En una competencia eh, previa, perdón, en un previo, una competencia, el entrenador sitúa al equipo para poder hacer un ejercicio de práctica. Entonces, para la práctica les pidió que saltaran. Estábamos haciendo saltos, por ejemplo, en arena. Entonces, estos números de aquí representan las medidas de los brincos de cada uno de ellos. Primer deportista, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces se encuentra que el primero pudo saltar esta cantidad, el segundo esta cantidad, el tercero esta cantidad y así sucesivamente. Eso fue antes del entrenamiento. Luego, después del entrenamiento, después de haber estado, haber practicado y haber hecho los ejercicios, encuentran que los mismos deportistas haciendo el mismo ejercicio de saltar aumentaron un poquito, se encontraron esos datos. Una pregunta interesante sería, ¿hay alguna diferencia? El entrenamiento, el calentamiento, el estiramiento, ¿realmente hace una diferencia en la longitud? ¿De qué cosa? Pues del brinco, del salto que hicieron. Vamos a ver entonces que nosotros a través de la estadística podemos darle respuesta a esto. A simple vista uno podría decir, sí, 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 la respuesta es sí, claro. ¿Por qué? Porque estoy viendo que recorrieron más. De aquí para acá hay más distancia, hay más distancia. Pero la pregunta es, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo podemos decir que esto realmente es verdad? A través de matemáticas. Ah, para eso nos podemos fijar en un concepto importante, que es el de la media. Y la media va a ser entonces el promedio de los datos. Vamos entonces a abordar esta idea general para poder entender cómo resolvemos estas cuestiones. Yo les recomiendo que estos ejemplos los anoten por ahí para que ustedes al final de este video puedan responder esta pregunta calculando los promedios respectivos
y ustedes comprobar que realmente esto ocurre. Entonces, vamos a explicar el concepto de la media y cómo se aborda a través de las matemáticas, con su ecuación respectiva. Muy bien. La media se conoce, tiene el nombre de media aritmética. O como dicen, para los compas, el promedio. Ok, ¿qué significa esto? Es un número que resulta de sumar los datos y dividirlos entre ellos. Ujú. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente conjunto de valores. Vamos a tener el 5, el 7, el 8 y el 6. Ujú. Aquí están. Tenemos en total 5 elementos que están por ahí. Vamos a sumarlos todos. Vamos a decir 5 más 7 más 8 más 6. Vamos a ver cuánto nos da. 5 y 5 son 10. 10 más 7 son 17. Más 8 son 25 y más 6 son 31. Entonces la suma total de ellos da 31. Vamos a escribirlo por aquí. Suma total. Ahora, me interesa, bueno, ¿y qué pasa si lo divido entre todos ellos? ¿Cuánto sería 31 entre la cantidad total que tienen ellos ahí? 31 entre 5. Ujú. Vamos a encontrar entonces un punto decimal. Ujú. Va a ser aproximadamente 6. Ujú. 6 punto y algo. Ahorita lo anotamos bien. Eso es lo que me interesa que ver. Este número que está aquí me está representando entonces el valor promedio de esta cantidad de datos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con ello? A estos datos de la estadística descriptiva, es decir, de lo que estamos viendo, que es la mediana, la media y la moda, se van a conocer también con el nombre de datos de tendencia central. Ujú. Vamos a anotarlo por acá. Ujú. Datos de tendencia central. Se puede conocer de otras formas también, como medidas de tendencia central. Vamos a ponerle por aquí otra. Datos o medidas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir encontrar valores en el centro. ¿Pero el centro de qué? Ahorita vamos a ver una gráfica. Esta suma que hicimos así, en primer paso, sumar todos los valores. Y segundo paso, dividirlos entre el total de ellos, es lo que se conoce como promedio. Vamos a anotar entonces acá la fórmula. Este símbolo que se llama sigma significa suma. Es decir, si ustedes ven este símbolo así, entonces significa que yo tengo aquí las sumas de todos los elementos, por ejemplo, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, y así sucesivamente hasta que me lo sacan. Puede ser una colección de datos como esta o un conjunto de valores. Así. Entonces, lo que nosotros encontramos es que el promedio o la media aritmética es igual a la suma de los valores o de los datos entre la cantidad de ellos. O el número de datos que son. Esta sería nuestra ecuacióncita. Vista de otra forma, podemos escribir entonces media igual a la suma de datos dividida entre la cantidad total de datos, para que podamos irlo comprendiendo. Ok, cuando tenemos entonces esta medida, a veces resulta más fácil utilizar un diagrama de campana de Gauss o una distribución normal, que es como se le conoce. Vamos a dibujarla de este lado. Ajá. Quizás esto nos pueda ayudar un poquito. Cuando nosotros dibujamos una campana de Gauss o una distribución normal,
Son sus nombres, no se vayan a confundir. Nos ayuda a visualizar datos de una forma más entendible, más bonita. Se ve algo así. Más o menos, más o menos. Por ahí va el centro. Me falló un poquito esta línea. Vamos a corregirla. Por aquí. Esta curvita se ve simétrica. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho aparecen, pues, como que lo mismo, ¿no? Como que la campanita se está viendo más o menos igual. Resulta que cuando tenemos algo así y nosotros empezamos a graficar, por ejemplo, valores, digamos del ejemplo anterior de los datos que teníamos o cualquier otro, nosotros pudiéramos ir colocando aquí, ya sea el cero o el promedio de un otro valor, e ir dibujando datos para acá y para acá. Una gráfica así nos va a decir, oye, fíjate que cuando me alejo de esta línea del medio, que es donde yo estoy centrado en mi origen o el promedio que me representa, yo encuentro cada vez menos valores, poco a poquito, y también para este lado encuentro menos. Resulta que si lo mezclamos entonces con las ideas que tenemos, es, si yo me alejo de esta línea, es decir, si me hago para acá, entonces cada vez es más difícil o es más poco probable que me pasa, que encuentro ocurra esto. Si yo me acerco cada vez más al centro, es más probable que encuentre estos valores. Entonces, por ejemplo, hablemos de estatura. Los mexicanos tenemos una estatura promedio, podemos decir masculinos como de 1,75, mujeres 1,68, 70, 65 por ahí, aproximadamente unos 70 a niveles de general. Y decimos, si tú vas y le preguntas su estatura a cualquier mexicano que se te ocurra en cualquier lugar de la República, muy probablemente va a estar aquí en el 1,70 metros. Muy probablemente. Ujú. Hombre, y si lo cambias a mujer, a lo mejor lo encontré como 1,65. Ponle. Entonces, si tú te vas cada vez a hacer más preguntas a más personas y dices, bueno, yo quiero preguntarle a alguien en Tlaxcala, quiero preguntarle a alguien en México, en Chihuahua, en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, a lo mejor me encuentro gente que es más chaparrita. Ujú. Por ejemplo, que miden 1,55. O si me voy, no sé, a otros lugares, a lo mejor me topo con gente que mide 1,90. Ajá. Pero lo normal es hasta aquí, en el 1,70. Entonces, gente que esté como en 1,65, 1,70, 1,75, pues es lo más normal de encontrar. Son estos datos que están aquí, que son todos estos que caen por acá. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestro promedio aquí? Cuando ustedes encuentran un promedio, están encontrando esta línea, que es justamente el punto medio donde los datos se acercan más, como que están más cerquitas de ese punto, de este valor. Entonces, la media es un número del cual el resto de los demás valores que encuentren van a estar más o menos a la misma distancia aproximadamente. Y eso es importante porque me puede ayudar a entender qué ocurre cuando tengo muchísimos datos, qué pasa con todos ellos. Así, el promedio en medida aritmética es muy importante para encontrar esta información. Las gráficas como esta que se llaman de distribución normal o campana de Gauss en honor a Gauss, que fue el que la propuso, nos complementan también con la idea de la media y de la moda, porque adelantando un poquito, alerta de spoiler, esta misma línea cae con esos valores. Aquí mismo vamos a encontrar la moda y vamos a encontrar también la mediana, porque es el valor que más se va a repetir y es el dato que divide al conjunto en dos partes iguales. Entonces, a veces creo que ver los dibujitos así ayuda un poquito, aunque no estén en el temario, porque nos permiten ver las cosas más claras. Entonces, en la naturaleza hay muchas cosas que les gusta suceder de este estilo. Les gusta verse con estos comportamientos y nosotros los matemáticos decimos que son distribuciones normales o que tienen comportamientos normales. La estatura, a veces el color de la piel, las distancias, la velocidad, el número de accidentes, la cantidad de seres vivos de una población, como por ejemplo las hormiguitas, las abejas que se encuentran en una colonia, la cantidad de gente que vive en residencias o en ciertas comunidades también, todo se puede ver con estadística y nos puede ayudar entonces
a saber qué ocurre con esos datos y más adelantito es qué podemos hacer con ellos. Una vez en clase me preguntaban los alumnos y me decían, oiga, profe, pero ¿para qué me sirve la aritmética? ¿Para qué me sirve la estadística y el álgebra en todos esos temas? Y digo, bueno, resulta que en nuestra sociedad la gente que sabe realizar trabajos de estadística puede aplicar en muchos lugares. Cuando uno está trabajando en la forma adulta, normalmente pues sí utilizamos herramientas de cálculo, como por ejemplo de contabilidad también, como las matemáticas avanzadas, las hojas de cálculo, gráficas, ecuaciones para poder encontrar valores. Pero muchas veces encontramos muchos datos, muchos, muchos, muchos datos, y lo que nos interesa es saber, pues, por qué tenemos tantos datos o qué hacer con ellos, cómo los podemos manipular, qué interpretaciones podemos dar. Y resulta entonces que la estadística llega como para decirnos, por aquí puedes dar. La gente que conoce entonces de estadística es gente que está preparada o que se puede preparar en estos temas, como los programadores, los científicos de datos, los ingenieros de datos, los analistas de datos, los actuarios, los contadores también, alguno que otro administrador también de empresas o que está en su administración. Claro que los científicos, los matemáticos y demás perfiles que se encuentran por allá. Y eso les garantiza que puedan tener a veces mejores aptitudes para resolver problemas, para mejorar sus ingresos, para analizar información que muchas veces no está por ahí. Otro ejemplo sería en la medicina, cuando se tienen casos de medicamentos, que se hacen ensayos clínicos, que se hacen pruebas para saber que pueden funcionar, que sí son viables en humanos, que no solamente es en animales, y que puede ya pasar a venderse como un medicamento, hay que hacer ensayos, hay que hacer pruebas, hay que hacer estimaciones, números, datos, hacer las cuentas y hay que meter estadística. Entonces la gente que sabe esto, pues le va bien en ese sentido, pero también cómo se comparte, cómo se enseña, es muy importante porque esto nos ayuda a que cualquier persona en su profesión, si sabe manipular la información de los datos, pues bueno, puede hacer una diferencia. En los negocios ni se diga. Ahí tenemos empresas interesantes como Google, tenemos empresas como IBM, Amazon, que pues prácticamente lo que desarrollan en los algoritmos y con la inteligencia artificial es analizar datos para mostrarte productos, para mostrarte artículos que te puedan interesar, para que tú puedas adquirir servicios, que puedas ver opciones que a lo mejor no te interesaban o que no sabías que te interesaban hasta ese momento. Por eso es tan importante este tema de la estadística y por esto es nuestra primera embarradita, el primer toquecito que tenemos justamente para entender estos valores. A veces los encontramos más sencillos en otros años educativos más abajo y conforme vamos subiendo y nos vamos adaptando a ciertas, nos vamos yendo a ciertas áreas del conocimiento, por ejemplo, la ingeniería y la ciencia, inclusive a otras como los había mencionado, las vamos viendo más y más cada vez profundidad. Algo que también es una profesión muy interesante es el trabajo social. Los trabajadores sociales también llevan estadística porque tienen que analizar conjuntos de datos a las personas, a los datos demográficos, a las comunidades y tomar decisiones. La estadística más adelantito nos sirve para eso, para saber tomar buenas decisiones basadas en la información. Vamos entonces ahora a explicar lo que significa la mediana. Ok, para la mediana vamos a hacer el ejemplo de poner muchos datos. Vamos a escribir estos. Hasta aquí. Tenemos esta colección de datos, este conjunto de valores. Vamos a ponerle por aquí su nombre, conjunto de datos. Y nos interesa entonces encontrar la mediana. La mediana, por definición, va a ser aquel número que, una vez que nuestra colección de datos esté ordenada, nos divide el conjunto en dos partes iguales. Entonces, la mediana es un valor que divide o separa al conjunto de datos en dos partes iguales. Muy bien, esa es nuestra definición
de mediana por ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer este trabajo? Vamos a ir haciéndolo por partes. Vamos a hacer el algoritmo. Paso número 1, hay que ordenar. Vamos a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes prefieran. Vamos a ponerle de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a dejarlo señalado con estas flechitas. Entonces, los datos me dirían lo siguiente. Tendría entonces el conjunto del... Vamos a abrirlo por aquí, en color negro, para no perderle la... Sin pérdida de generalidad, decimos. 3, 3, acá está. Tenemos otro 3, ya no hay otro 3. Vamos con el 4. 4, aquí tenemos uno. Acá tenemos otro, ya no hay más 4, hay dos 4. Luego vamos con el número 5, hay dos 5, aquí están. Ya no hay más 5, vamos con un 6. Aquí está un 6, ya no veo más 6. 7, por aquí está 1, 2 y nada más tenemos dos 7. Vamos con el número 8. Hay un 8 y ya no veo más 8. Vamos con el número 9. Aquí hay uno, aquí hay otro y se acabaron los 9. 10, tenemos 1, 2, 3, 4 10. Y luego tenemos al número 12. Y es el último elemento. Ahí está. Ok. Aquí está nuestro conjunto de datos ya ordenado. Paso número 1, ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Paso número 2 va a ser, nos vamos a fijar en cuántos son. Hay que contarlos. Contar la cantidad de ellos. Muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 datos. Vamos a anotarlo por aquí. Hay 18 valores o 18 elementos. Y este número es bastante importante. Ajá. Ahora que ya sabemos la cantidad de datos que hay que saber si es un número par o es un número impar. Paso número 3 entonces de nuestro algoritmo. ¿Es par o impar? ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a pasar algo aquí. Fíjense bien. Si yo me agarro exactamente la mitad del 18, o sea, agarro y divido 18 entre 2, esto es igual a 9. Ahí está. Vamos a contar de la izquierda a la derecha y ahorita de la derecha a la izquierda 9 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Caí aquí en el 7. Ahí estoy. Y ahora me voy a mover por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caí aquí. Ahí está mi valor. Yo tengo entonces ahora que encontré dos valorcitos que son ahí. Pero fíjense bien qué ocurre. Yo tengo que tener la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. Eso quiere decir que si yo separo por la mitad, voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Entonces quiere decir que ahí es mi valor. ¿Cuál es el valor que yo encontré entonces? Que da el valor de esta mediana. Hay que tomar los elementos que están o que caben aquí justamente en este dato central o estos dos que van a estar por acá. En este caso, el elemento que divide a los números en dos partes iguales va a ser el número 7. Entonces decimos que la mediana es 7. Ahora, si tuviéramos otro elemento por aquí, por ejemplo, aquí está el caso par. Vamos a escribirle un número más. Vamos a escribirle un 13. Ahora se me desajusta. ¿Por qué se me desajusta el 3 con el número 13? Porque ya no la mitad está en 9 posiciones. Resulta que ahora lo que tengo van a ser 19 valores.
y quiero dividir entre 2. Entonces va a ser como, Chihuahua, busco el número valor, que es el número que divide entre 2 a las posiciones. Si se fijan, ahora, si yo quito esta línea de aquí y me fijo exactamente nada más en ese elemento, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Eso quiere decir que entonces en este número que está aquí en medio, este valor 7 es el que divide el conjunto en dos partes iguales. Entonces, ya descubrimos que hay casos pares y hay casos impares. Cuando encontramos un caso par, ojo, hay que tomar entonces los dos elementos del medio, en este caso anterior iban a ser el 7 y 7, agarramos los dos, los sumamos y los dividimos entre dos, es decir, le sacamos el promedio. 7 más 7 entre 2 es igual a 14 y me queda 7. Eso no hace ningún cambio en estos datos. Cuando es un caso que tenemos como este, que son datos impares, entonces nos quedamos con el dato o con el valor que separa exactamente a la mitad. Y este sí, de aquí para allá y de aquí para acá tenemos la misma cantidad de valores. Esa es la mediana. Y entonces para cualquier colección de datos o para cualquier conjunto que tengamos, nosotros así lo vamos a encontrar. Por último, en nuestro algoritmo decimos entonces presentar el resultado. Ahí está. Presentamos nuestro resultado y en los dos ejemplos, agregándole un dato extra, pues es 7. La mediana es 7. Y con eso se acabó un ejercicio así. Contamos los datos. Una vez que los tengamos ordenados, vemos exactamente cuál queda la mitad y listo, encontramos el valor y lo presentamos. Esta entonces es la mediana. ¿Y por qué es importante la mediana? Por lo que les comento. Nos dice para dónde hay datos más grandes y para dónde hay datos más pequeños. Si se fijan aquí visualmente, del 7, pues el 7 más o menos está a la mitad entre el 13, el 12 y el número 3. Ya no hay más pequeños como el 0 o el 1, o más grandotes como el 18 o el 20. Entonces me está diciendo que este dato que está aquí, más o menos está a la mitad. Datos de tendencia central, datos que están en la mitad. Eso es lo que significa. Vamos ahora a analizar el caso de la moda. Y vamos a utilizar este mismo ejemplo, solamente que voy a borrar esa parte de aquí. La moda, en comparación con la mediana y con la media, me va a dar un dato bien sencillo. Este es más fácil de entender. Es el valor que más se repite. Así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es contar bien y saber cuál es ese valor. Aquí yo puedo fijarme en este conjunto sin ordenarlo, claro, cuál es el valor que más se repitió. En este caso fue el 10. Aquí tenemos un 10, dos dieces, tres dieces, cuatro dieces. Entonces, de los demás valores que nosotros encontramos por aquí, vamos a tener, por ejemplo, dos 7, acá están, tres 13, y de ahí en fuera hay dos 5, dos 4, un 6, un 7, dos 9, un 12 y el pilón que está ahí extra que es el 13. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es decir, la moda es igual a 4. Perdón, es igual a 10. La moda es 10. Y es muy frecuente preguntar cuántas veces se repitió el 10. Se repite 4 veces, porque es el valor que más repetido está. Ahora ya, con esto podemos trabajar entonces muchos ejercicios, muchos problemas de cómo encontramos valores, cómo encontramos datos, cómo entramos promedios y demás, para poder dar información hacia preguntas interesantes.
Todos los problemas de estadística de este estilo son así. Hay que encontrar el promedio, que es sumar todos, y dividir en la cantidad total que son. Hay que encontrar el que separa la cantidad de ellos y encontrar la moda. ¿Va? Entonces, por ejemplo, en este mismo caso que nosotros tenemos aquí, el valor de estos conjuntos totalmente repetidos, perdón, estos conjuntos que están con estos valores que están aquí abajito, vamos a calcular entonces un problemita que tenga los tres valores, tanto la mediana, la moda y la media. Entonces, como ya encontramos la moda, solamente la voy a escribir aquí arribita. Tenemos la moda es igual a 10, la mediana es igual a 7 y la media vamos a calcularla. Tendríamos que sumar, voy a quitar el 13, sumar todos estos hasta el 12 y dividirlos entre el valor que son. Déjenme hago la cuenta, para irlo haciendo más rápido, tendríamos 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 5 más un 6 más 7 más 7 más 8 más 40 ya sumando los 4 dieces más 12. Eso nos da 107. Entonces, la media sería 107 dividido entre ¿cuántos datos teníamos entonces aquí? Hay que volverse a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 datos. Y sacamos la cuenta. 107 entre 18 nos da 5.94. Entonces, este dato de aquí es la media. Ahí está. ¿Pipi? Por ahí vamos a encontrar entonces estos valores. Si alguien ha puesto atención hasta ahorita en esos momentos y con lo que dije hace ratito de la curva de la campana de Gauss, pudiéramos decir, bueno, ¿y por qué son distintos si no está diciendo que son iguales? Porque caen todos en el centro. Ah, lo que pasa es que este tipo de gráficas en matemáticas son un poquito más avanzadas, son cuando tenemos algo que se llama normalización o normalizada, que es decir, que hacemos que esto esté en el cero, exactamente, y que nos vayamos con otros datos. Hay técnicas especiales para hacer esto, pero ahorita no nos queremos meter en eso porque es más avanzado. Se lo dejamos para otros cursos y otros maestros en otros niveles educativos. Ahora, ya encontramos estos tres datos y así es como terminamos cualquier problema de ello. Si nos hacen preguntas relacionadas con estos datos, ya podemos responderlas. Como por ejemplo, supongamos que esas son las edades de estudiantes en una escuela, en un grupo que tengamos por ahí. Y nos hacen la siguiente pregunta. Eh, Te doy la información aparte, ¿no? Y dicen, bueno, tienes hombres y mujeres. Y así te vas. Y te dicen, ¿quiénes representan más cantidad en el grupo? ¿Los hombres o las mujeres? Y tú dices, déjame analizar los datos, ¿no? Pues resulta que son las mujeres, que son más grandes. Ok, y los hombres son menores. Bueno, ahora, basado en los datos, ¿quiénes se repiten más? ¿Qué edad se repite más? Ah, no, pues resulta que las de 10 años. Y así te puedes hacer haciendo preguntas y irlas respondiendo poco a poco. Aquí lo que tenemos que hacer es ser muy observadores, muy perspicaces para saber identificar los datos y saber cuándo ocupamos una que otra cosa. Repasando un poquito, la moda es el que más se repite, la mediana es el que separa a los dos, al conjunto de datos en dos partes iguales, y la media es el que queda más o menos al centro, pero haciendo esta cuenta. Es ese dato que está cerquita de todos, más o menos por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que sigue en esta parte? Tenemos que aprender a hacer tablas de frecuencias. ¿Qué son las tablas de frecuencias? Voy a borrar esto y vamos a cambiarle el ejemplo.
Las tablas de frecuencia van a ser tablitas que nosotros podemos construir así, donde colocamos valores, ya sean en rangos o de uno en uno, y cuántas veces se repite. Entonces, aquí vamos a, por ejemplo, a colocar el dato, o en su caso, rango, y la frecuencia. Es decir, cuántas veces aparece. Hagamos otro conjunto de valores. 2, 3, 2, 2, 2, 5, 4, 6, 7, 7, 7, 1. Ok. Vamos a construir nuestra tablita desde el 1 hasta el 7. Vamos a tener todo ese rango de valores por ahí. Entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora me voy a fijar en cuántas veces aparece. Por ejemplo, el 2 va hasta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 veces. Tengo al 2 y escribo su 4. El 1, ¿cuántas veces aparece? Una sola vez. Acá está. El 3, aquí sé, hay solamente un 3. El 4, aquí está un 4, solamente hay uno. ¿Cuántos 5, 6? Hay solo un 5. ¿Cuántos 6 hay? Solo hay un 6 y hay 3 7. Aquí está. Esas son las frecuencias. La frecuencia es qué tanto se nos está repitiendo, cuántas veces apareció, con cuánta frecuencia aparece un dato. Y yo aquí estoy poniendo los datos de uno por uno, como me interesa que estén. Esto es una tabla de frecuencias de 1 a 1, es decir, no ocupo tener rangos de valores completos, sino me estoy fijando en ellos. Pero puede construirse una tabla y esto a veces lo utilizamos en estadística porque puede ahorrarnos tiempo. Vamos a quitarle ya la palabra rango y dejarla del otro lado. Y acá escribimos frecuencia. ¿Qué nos interesa ahorita entonces? Es separar valores en conjuntitos chiquitos. Vamos a decir, por ejemplo, en vez de encontrarnos ahora del 1, así, quiero ver cuántos hay del 1 al 2, luego del 3 al 4, luego del 5 al 6 y luego del 7 hasta donde termine. Y vamos a ver, del 1 al 2, ¿cuántos hay? Como ya conté al 2, ya no puedo volverlo a agarrar, entonces me voy a ir con el siguiente dato. Del 3 al 4, del 5 al 6 y pues el 7 que se queda solito, ¿no? Pudiera agregarle un extra por ahí para ver qué puede ocurrir, pero no, vamos a dejarlo por ahí de momento. Entonces, fíjense bien, ignorando esta tabla por ahora, vamos a fijarnos otra vez en estos datos. Del 1 al 2, ahora tengo un 1 y 4 doces, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ahora, del 3 al 4, hay un 3 y hay un 4, entonces hay dos elementos ahí. El 5 y el 6 hay solo un 5, un 6, hay 2 y 7 hay 3. Fíjense que la tabla ya cambió en su estructura y eso me permite entonces construir gráficas para poderlas interpretar de una forma diferente. Hay veces que tengo muchísimos valores. Por ejemplo, imagínense que este conjunto de datos sea de 1000 elementos, de 2000 elementos, de 5000 valores, ¿no? Y en vez de números así, a lo mejor son estaturas, es peso corporal, son los resultados de un examen médico, no sé, cualquier otra cosa. Pero son muchísimos datos. Entonces dices, pues, qué flojera hacerlos de uno en uno. A veces es importante, pero si no lo puedo hacer por una hora, por el tiempo, o porque es mucho trabajo, o porque me lo piden para ya rápido, entonces vamos a hacerlo por rangos. Vamos a segmentarlo un poquito más. Y ahora, ¿cómo se visualiza esto? Hay que construir entonces unas tablas especiales que se van a conocer como, a veces les dan el nombre de histogramas.
porque estos se van haciendo como gráficas de barritas. Vamos a ver cómo se construye. Y ese es el otro nombre, gráficas de barras. Entonces, vamos a hacer el primer caso para acá. Fíjense bien. Por una parte necesitamos tener un eje que me diga cuál es el elemento que estoy utilizando y por otra parte ocupo uno que me diga la frecuencia. Ujú. Entonces vamos a ver. Yo aquí quiero anotar los elementos. Por ejemplo, yo sé que aquí está el 0, aquí lo voy a poner yo. Aquí va a estar el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y mi 7. Ok. Y por acá arriba voy a poner entonces 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. Creo que no ocupo más valores. Al eje de las X, al eje acostado, al eje horizontal o al eje de las abscisas, le vamos a poner entonces el dato, el nombre de dato o valor. Ujú. Y al eje vertical, al eje de las ordenadas, le vamos a dar el dato de, el nombre de frecuencia. Entonces venimos a nuestra tabla y nos preguntamos, me voy a parar en el 1. ¿Cuántos datos del 1 hay? Vengo y dibujo mi rectangulito que llega hasta el 1. Vamos a colorearlo. Vamos a rellenarlo. Entonces solamente hay un elemento ahí. Ok. Ahora, en el 2 dice que hay 4 valores. Paro en el 2, me vengo acá al 4. Aquí está mi 4. Ahí tengo mis 4 elementos. Luego me vengo al 3, tengo 1. Y fíjense que también se repite para el 4, para el 5 y para el 6. Entonces, de aquí para acá, todos tienen un elemento. Excepto el 7, que el 7 llega al 3. Aquí estamos. Otra forma de construir este tipo de gráficas es simplemente pararnos aquí en los puntitos. También es válido. Y así las podemos ir construyendo. Cambia un poquito los elementos. ¿Por qué? Porque podemos hacer este tipo de movimientos. Uno para aquí, uno para arriba, así, así y así. Que son gráficas que a veces vemos en informes de finanzas, informes de estados de cuenta, informes empresariales, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que sepamos que se construyen así. Yo me paro en un dato, me paro en uno y me fijo a dónde llego. ¿Cuántas veces tengo ese dato? Ah, no, pues una vez. ¿Cuántas veces tengo el 2? Aparece 4 veces. Y así se van construyendo. Este mismo dibujo, si cambiamos nosotros los valores, fíjense bien, vamos a modificar esta tabla. Y nos va a servir justamente este espaciado que ya quedó aquí. Esta es la razón. Uy, ya me aventé la línea. Vamos a ver entonces. Dice que entre el 1 y el 2, o sea, si yo agarro de aquí, del 1 al 2, ahora sí, esos dos puntitos, hay 5 elementos de hoy. Aquí están. Entre el 3 y el 4, de aquí para acá, van a haber 2 elementos. Del 5 al 6 van a haber 2. Y el 7 va a tener 3. Vamos a hacer que salga un poquito, ¿no? Como que hubiera llegado al 8. Por aquí está. Esta es nuestra gráfica de barras y ya está así lista. Ya encontramos estos elementos. Fíjense que aquí ocurre algo interesante. Como nosotros empezamos en el 0, no me aparece una gráfica aquí, una tablita, pero un rectángulo. ¿Por qué? Porque yo no empecé desde el 0, sino empecé en el 1. Aquí tengo espacios vacíos, por lo mismo de que empecé en un rango distinto. Aquí entonces es, ojo, muy importante,
que ustedes sepan cómo quieren tomar el rango. Aunque tengan los valores ahí y quieran utilizar los que están en su tablita, ¿cómo quieren ustedes representarlos acá? O si no quieren que empiece desde cero, sino que empiece desde otro valor. Por eso es importante entonces este tema de la graficación o tabulación, que es como se conoce de este lado acá. Así nosotros vamos a determinar que basados en un conjunto, el que ustedes quieran, podemos construir nuestras gráficas y podemos construir nuestras tablas. A veces resulta más sencillo ver las gráficas porque ya nos dan información más fácil. A ver, pongo el ojo aquí, me fijo a dónde llego. Ah, la frecuencia es 4. Ujú. Ya está, perfecto. O si me vengo acá a la tabla, digo, oye, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? Ah, pues me vengo al que más se repitió, pues resulta que la moda es 4. Moda es igual a 4. Ahí está, por ejemplo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a saber cómo movernos entre pues, los datos, el tipo de valor que me piden, cómo se puede construir una gráfica, cómo me puedo regresar a una tabla, o al revés, de una tabla a una gráfica. Y bueno, de la tabla a la gráfica a la tabla. Así entonces, esto es nuestro tema sobre la estadística y estos cinco elementos, conceptos principales. La media, que es ese valor que está más cerquita de todos. La mediana, que es el valor que divide el conjunto en dos datos iguales. La moda, que es el valor que más se repite. Nuestras tablas de frecuencia, que es construirlas para saber cómo se ven esos elementos, cómo se ven esos datos. Y nuestras gráficas, para saber pues cómo se ven de forma visual. Imagínense que en este caso hubiéramos en vez de puesto dato, porque aquí le podemos poner el nombre que nosotros necesitemos o queramos, puede ser edad. Puede ser la edad. Puede ser, por ejemplo, estatura. Pudiera ser longitud de un brinco, salto. Pueden ser calificaciones, etcétera, etcétera, lo que se nos ocurre. Por eso en sus libros de texto aparecen muchos ejercicios de aplicación donde les ponen escenarios de las calificaciones de un grupo en la prueba deportiva, las edades de tal sección, la estatura de un conjunto de mujeres en un hospital, etcétera, etcétera. El peso de los pacientes. Es precisamente por esta razón, porque nos ayuda a interpretar los datos. Entonces, vamos a hacer nuestro checklist de los conocimientos que tenemos que tener de estos temas y ustedes pueden repasar cómo se pueden ir haciendo. Nuestro checklist es el siguiente. Tenemos que saber entonces la moda, cómo se calcula y qué significa. Lo mismo para la mediana y para la media. Aquí en la mediana hay que agregar lo importante, ponerle puntitos. Recordar el caso impar y el caso par. Y con la media hay que saber cómo se calcula, la fórmula para calcularla. Luego, con nuestras tablas de frecuencia, tenemos que saber entonces cómo se construye cuándo utilizamos de uno en uno y cuándo por rangos.
Y por último, en nuestras gráficas tenemos que saber colocar los ejes y saber dibujar o colorear las barras. Perfecto. Entonces, esos serían nuestros datos importantes para nosotros en cuanto a estos temas. Y les recuerdo, ustedes vayan palomeando cuando ya vayan dominando un tema para que sepan qué es exactamente lo que les hace falta. Y con eso, pues tenemos lista nuestra explicación sobre media, moda y mediana para este nivel que estamos trabajando. Espero que les haya gustado. Pues nos vemos en la siguiente clase de repaso de temas de matemáticas.